Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Esta es la presentación del póster científico. El tema que me tocó fue cómo el cambio climático y la eutrofización interactúan con la contaminación por microplásticos y la resuspensión de sedimentos en lagos de baja profundidad. Empezaremos con una breve introducción. Bueno, el cambio climático se refiere a cambios estadísticos significativos en las condiciones climáticas promedio. La eutrofización, por otro lado, es un proceso natural de sobrecrecimiento de fitoplancton inducido por el enriquecimiento de nutrientes. Actualmente, estos son los dos problemas ambientales más urgentes. Pero, ¿cómo estos fenómenos afectan a los lagos de baja profundidad? La respuesta se relaciona estrechamente con los procesos internos de un lago, como la resuspensión de sedimentos, el cual a su vez guarda relación con los microplásticos suspendidos en el agua. Estos últimos siendo capaces de interactuar con el fitoplancton presente. Los objetivos planteados son evaluar el impacto de los microplásticos y la resuspensión de sedimentos y su efecto en el cambio climático y en la eutrofización. También establecer recomendaciones para la protección medioambiental y las políticas de producción y uso de plásticos. Más que establecer recomendaciones, sería informar sobre cómo estas recomendaciones son importantes a partir de la información que vamos a exponer. Y como tercer punto, también es informar cómo los procesos contaminantes se retroalimentan unos a otros en un ciclo de procesos contaminantes donde uno afecta al siguiente y viceversa. La metodología que se planteó consistió primero en definir el rol de los microplásticos por separado de la resuspensión de sedimentos en los lagos de baja profundidad. Luego se relacionó el cambio climático, la resuspensión, los microplásticos y la eutrofización con el fin de demostrar que son parte de una red compleja e inseparable de procesos contaminantes. En la parte de resultados se ha dividido en 6 puntos. Primero tenemos el rol de los microplásticos en los lagos. Las características de los microplásticos determinan el papel que juegan en los lagos de baja profundidad. Se observó a partir de diversos estudios que la concentración de microplásticos en lagos poco profundos es mayor que en los de mayor profundidad. En la superficie de los microplásticos hay algunas biopelículas formadas por varios microorganismos fotosintéticamente activos. El desarrollo de estas biopelículas reduce la flotabilidad de los microplásticos, acelerando su hundimiento hasta el fondo. Y los agregados atrapan los minerales suspendidos de agua circundante, que puede aumentar la densidad de agregados heterogéneos y tasas de sedimentación. Como segundo punto tenemos el rol de la suspensión de sedimentos en los lagos. Existen varios procesos químicos y biológicos en la interfaz entre el sedimento y el agua. En los lagos poco profundos, los sitios y tasas de mineralización están relacionadas con la resuspensión de sedimentos. Durante la mineralización de la materia orgánica sedimentaria, muchos carbonos inorgánicos disueltos, como el nitrógeno y el fósforo, se liberan en el agua superficial, lo que puede exacerbar la eutrofización de lagos y promover la productividad primaria de grandes gases contaminantes como el metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, que son los gases principales contribuyentes para el calentamiento global, y estos son liberados a la atmósfera. Como tercer punto, en los resultados tenemos los efectos del cambio climático en la resuspensión de sedimentos. Los principales factores que afectan la resuspensión de sedimentos en los lagos de baja profundidad son el viento, las corrientes, la temperatura del agua y las actividades de los microorganismos vivientes. Hay dos zonas principales de resuspensión. La primera es la zona litoral, inducida por las ondas de viento en las aguas superficiales, y la segunda es la zona profunda,
inducida por corrientes causadas por Seiche. Y la resuspensión inducida por ondas de viento aportan más del 60% de la resuspensión de sedimentos total. El calentamiento es un aspecto importante del cambio climático actual y la temperatura del agua superficial aumenta con este, lo que puede provocar que muchos problemas ecológicos. Se alteran los organismos acuáticos, como la estructura de la comunidad biológica, las condiciones de crecimiento, de reproducción y comportamiento. Como cuarto punto tenemos los efectos de la resuspensión de sedimentos en el cambio climático. En lagos poco profundos, la deposición de exceso de fragmentos de fitoplancton en la superficie del sedimento conduce a más mineralización, nitrificación y desnitrificación, así como la columna de agua causada por la suspensión, produciendo algunos gases de efecto invernadero. Tenemos tres mecanismos principales de mineralización, que son mineralización bacteriana, representando el 60%, respiración del zooplancton, que es el 30%, y la mineralización fotoquímica, que es el 10% restante. Como quinto punto tenemos los efectos de la resuspensión de sedimentos en la eutrofización. Con la resuspensión de sedimentos, los nutrientes, la turbidez, se altera la estratificación vertical. Existen 4 mecanismos principales que pueden explicar el efecto de la resuspensión en la eutrofización. El primero son los nutrientes aumentan en el agua superpuesta con la resuspensión. El segundo es que la turbidez aumenta con la resuspensión. Además, la resuspensión produce muchas más partículas inorgánicas, lo que aumentará la turbidez del agua superficial. Como tercero, tenemos que las células de algas adicionales del sedimento volverán a suspender con sedimento en lagos poco profundos. Y la cuarta es la estratificación por resuspensión, que es favorable para las cianobacterias. El último punto de esta parte de resultados son los efectos del cambio climático en los microplásticos. Las causas del calentamiento global, más las precipitaciones e inundaciones en algunas partes del mundo, especialmente a fines de primavera y verano, el aumento de la radiación ultravioleta, que acelera el envejecimiento de los microplásticos en el agua. Se tienen 4 impactos principales del cambio climático en los plásticos, en los microplásticos de los lagos. Tenemos el aumento de los plásticos terrestres. La entrada de plásticos aumenta con la escorrentía debido a los fuertes vientos, a las precipitaciones, a las inundaciones y a los derretimientos de glaciares, todos estos productos del calentamiento global debido al cambio climático. Tenemos también que los plásticos, justamente por este aumento del viento, son transportados y son muchos más. También tenemos la resuspensión plástica por aumento de sedimentos. La resuspensión inducida por el viento, la corriente, hará que los microplásticos regresen al agua con sedimentos. Y cuarto, tenemos que el aumento de la persistencia del plástico en el lago. La tasa de evaporación del lago aumenta con el calentamiento global, con el calentamiento climático, lo que resulta en un aumento de la densidad del agua y la persistencia de los microplásticos en este. Finalmente, como conclusiones, tenemos que el calentamiento climático aumenta la cantidad de plásticos que ingresan a los lagos y aumenta la frecuencia y extensión de la resuspensión de sedimentos. En consecuencia de esto, la presencia de microplásticos y la resuspensión también aceleran el cambio climático y la eutrofización. La resuspensión puede promover los procesos de mineralización, nitrificación y desnitrificación en lagos poco profundos y liberar más gases contaminantes como CO2, metano, más allá de lo imaginado. Tanto la resuspensión como
los microplásticos estimulan el crecimiento de las algas y así exacerban la eutrofización. El efecto sinérgico de la resuspensión y los microplásticos acelera la eutrofización y trae más contaminantes, especialmente contaminantes orgánicos. En consecuencia, como conclusión general, es necesario fortalecer la conciencia de protección ecológica de la contaminación por microplásticos y formular políticas para controlar justamente el aporte de nutrientes, la producción y el uso de los plásticos, el uso que nosotros le damos y cómo es que estos en tanta excesiva producción terminan en estos cuerpos de agua. Muchas gracias por escuchar. Eso es todo.